Vamos a realizar las proyecciones radiológicas de la extremidad inferior. Empezaremos por el frente de antepié, colocamos la zona a radiografiar en el centro del registro, del chasis, que en este caso es de 24 por 30, situamos la zona anatómica a radiografiar en el centro, el tubo de rayos X perpendicular, ajustamos la colimación y como los dedos en este caso son paralelos al chasis, al registro, no habrá ningún tipo de angulación. ¿Vale? Este sería el frente de los dedos del pie. Si quisiéramos una oblicua para primero y segundo dedo, haríamos la oblicua en sentido interno, ¿vale? Visualizaremos primero, segundo y tercer dedo, y si quisiéramos visualizar la oblicua del cuarto o quinto dedo, entonces la haríamos en oblicua externa, para visualizar cuarto y quinto dedo, siempre centrando en un punto medio y ajustando la colimación con el tubo de rayos X en posición perpendicular al chasis, al registro y al pie. Seguimos con la proyección anatómica del pie, por lo tanto el centro del pie, la parte del tarso estará colocada en el centro del registro, que seguirá siendo de 24 por 30. Si nos fijamos, los huesos del tarso tienen una ligera inclinación, entonces nosotros angularemos el tubo de rayos X hasta que sea perpendicular a la angulación que tenga el tarso. ¿Vale? Normalmente coincidirán que son 10-15 grados dependiendo de la anatomía del paciente, si tiene los pies más planos o más convexos. Ajustamos la colimación, visualizando de la parte más distal de las falanges hasta la parte posterior del calcáneo. Este sería el frente, este sería la oblicua interna. Para hacer la oblicua del pie siempre usaremos la proyección oblicua interna. Partiendo del frente haremos 30 grados de angulación en sentido interno, centrando en un punto medio de los huesos del tarso y con el tubo de rayos X en posición perpendicular a metro 20. ¿Vale? En este caso no habrá rotación externa, lo que sí que podemos hacer es un lateral de pie. Para realizar el lateral de pie colocamos el pie en posición lateral. En este caso todas las falanges de los dedos estarán superpuestas y obtenemos una visualización, centrando en un punto medio del tarso, lateral del pie. La siguiente proyección que haremos será para visualizar los huesos sesamoideos. Colocamos la pierna en extensión y lo que haremos es una dorso-extensión del pie y una dorsoflexión de los dedos del pie. Centramos la parte que nos interesa, la zona anatómica que queremos radiografiar, con el centro del chasis. Muy bien. Y ajustamos la colimación para visualizar los sesamoideos del pie, que normalmente están debajo de la base del primer meta. Después de esta proyección tenemos la proyección de calcáneo. El calcáneo tiene dos proyecciones, la axial y el lateral. Para hacer la axial de calcáneo subimos al paciente un poquito más para arriba, apoyamos la parte posterior del pie encima del registro, colocamos el pie a 90 grados respecto a la tibia y el peroné, es decir, a la pierna, y el tubo de rayos X lo oblicuaremos 40 grados en sentido posterior y centrando en un punto medio del calcáneo, ¿vale? Con una ligera rotación interna de unos 5 graditos, porque el calcáneo tiene una pequeña inclinación en sentido externo, y de esta manera lo colocamos en un frente estricto. El tubo de rayos X a metro 20, 40 grados de angulación en sentido posterior, y tendríamos la axial de calcáneo. Para hacer el perfil de calcáneo, colocamos el tubo de rayos X en posición perpendicular al registro, lateral del pie, el pie un ángulo de 90 grados con la tibia y el peroné, el calcáneo, que es la zona que queremos radiografiar, lo colocamos en el centro del registro y centramos y colimamos la zona anatómica que queremos radiografiar. Después del axial de calcáneo pasaremos a realizar la zona anatómica del tobillo. Realizaremos un frente de tobillo, la pierna en extensión, dorso-extensión natural. ¿Vale? Lo que tenemos que intentar es que no se superponga la parte de los dedos con la articulación del tobillo. Si nos fijamos, el maleolo tibial
y el peroneal están a diferente altura, entonces lo que tenemos que conseguir es que estos dos maleolos, para conseguir un buen frente de tobillo, estén a la misma altura. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo una rotación interna de unos 15 grados de toda la extremidad en bloque, haciendo que los dos maleolos queden a la misma altura. De esta manera tendremos un buen perfil de tobillo. Acabamos de ajustar la parte en una P de tobillo, exacto. Esta sería frente de tobillo con rotación interna de 15 grados. Para realizar el lateral del tobillo lo haremos también en rotación externa, colocamos la pierna en rotación externa, que la tibia y el peroné sean paralelos a la mesa o al registro, el pie a 90 grados respecto a la tibia y el peroné, centramos en un punto medio de los maleolos, ajustamos la dirección que tiene el chasis y ya tendríamos el lateral de tobillo. Luego tendremos la oblicua interna a 45 grados, partiendo de la extensión del frente de tobillo, perdón, en vez de hacer 15 grados haremos 45 grados. Lo que conseguimos con esta oblicuidad del tobillo es colocar el peroné justo lateral a la tibia, uno al lado del otro. El tubo de rayos X perpendicular y centrado en un punto medio entre los dos maleolos. Después pasamos ya a la región anatómica de la pierna, de la tibia y el peroné. Cambiaremos el chasis. Cogemos el chasis de 35 por 43. Ponemos en posición vertical. Si vemos en esta radiografía de la tibia y el peroné, tenemos que coger tanto la articulación de la rodilla como la articulación del tobillo. Si vemos que el chasis es justo, lo podemos colocar en posición diagonal, ¿vale? De esta manera podremos coger tanto la rodilla como la articulación del tobillo. Miramos que esté en una proyección de AP estricto, centramos en un punto medio de la tibia y el peroné, ajustamos la colimación y ya la tendríamos. Para hacer el lateral, lo mismo. Ponemos la pierna en posición lateral, ¿vale? Nos fijemos que entre tanto la parte de la rodilla como del tobillo. Centramos en un punto medio entre la tibia y el peroné. Y ajustamos la colimación para que toda la zona anatómica quede en la placa. Una vez acabada la tibia y el peroné, vamos subiendo, vamos a realizar las proyecciones radiológicas de la rodilla. Para la rodilla cambiamos de chasis, usaremos el chasis de 24 por 30 y a más usaremos el Buki, ¿vale? Como ya tiene una cierta densidad y el kilovoltaje es un poco más alto, para hacer disminuir la radiación difusa, colocaremos el chasis dentro del Buki. Procedemos con el frente de rodilla, haremos la derecha, el paciente estará estirado en decúbito supino, las piernas en extensión, palpamos la rótula, que es fácilmente palpable, y rotamos la rodilla hasta que la rótula esté justo en el frente, superpuesta en el centro del fémur. El tubo de rayos X lo colocaremos vertical, centrado en el polo inferior de la rótula, que es donde coincide que está la línea articular entre la tibia y el fémur, y centramos también el chasis con el tubo de rayos X. Este sería el frente de rodilla. Vamos a pasar al lateral de rodilla, vamos a hacer la derecha mismo, el paciente se colocará en decúbito lateral derecho, pasamos la pierna por encima, esta pierna estirada, paciente un poquito más hacia aquí, vale. Un poco de flexión, hacemos una ligera flexión de rodilla, miramos que la rodilla esté en posición lateral estricto y para hacer coincidir los cóndilos femorales oblicuamos el tubo de rayos X, a ver, que aquí, entre 5 y 10 grados en sentido craneal. Como hemos oblicuado el tubo de rayos X, habrá que acabar de ajustar y centrarlo el tubo con el chasis, porque la imagen al oblicuar el tubo habrá subido hacia arriba. Ajustamos la colimación
y ya tendríamos el lateral de rodilla. Pasamos con las oblicuas de rodilla, paciente en decúbito supino. Tendremos dos oblicuas, la oblicua interna y la oblicua externa. ¿Vale? La oblicua externa nos servirá para visualizar la parte anterior externa y la parte posterior interna. ¿Vale? En este caso veremos el peroné, estoy palpando ahora la cabeza del peroné, superpuesto a la tibia. El tubo de rayos X perpendicular y centrado en el centro de la rodilla. ¿Vale? Centramos también el tubo con el chasis y esta sería la oblicua externa de rodilla. Para hacer la oblicua interna, pues los 30 grados en sentido interno, y en esta proyección lo que visualizaremos será la cara anterior interna y la cara posterior externa. Centrando en un punto medio, el chasis ya lo tenemos centrado con el tubo, pues ya lo tendríamos. Vamos a hacer ahora la axial de rótula, hacemos en decúbito prono y luego lo haremos sin el chasis. ¿Vale? Vamos a hacer, por ejemplo, en este caso será a la izquierda, hacemos flexión de rodilla, nos fijamos en la angulación que tiene la rótula, palpando el polo superior y el polo inferior, vemos ya la inclinación que tiene la rótula dentro de la rodilla. Por lo tanto, colocamos el tubo de rayos X con una angulación en sentido craneal para que esta angulación sea paralela al espacio que hay entre el fémur y la rótula. ¿Vale? Centramos en el polo inferior de la rótula y con la misma angulación que tiene el tubo de rayos X, con la misma angulación que tiene la rótula. Como hemos angulado el tubo, habrá que volver a centrar el chasis y ya lo tendríamos. Vamos a hacerla ahora en decúbito supino. El paciente se colocará en decúbito supino. Para que se vea mejor, de momento la haremos solo en la derecha, ¿vale? Cogeremos el chasis, le diremos al paciente que lo aguante, flexión de rodilla, palpamos el polo inferior de la rótula, palpamos el polo superior de la rótula y esto nos da la oblicuidad que tiene que tener el tubo de rayos X para que el haz pase paralelo al espacio que hay entre el fémur y la rótula. Centramos en un punto medio, aquí. Centramos el chasis que quede en el centro, aquí, perfecto. Y ya lo tendríamos. Ahí, se apaga la luz. Aquí. ¿Vale? Es el axial de rótula. Pasaremos a hacer el FIC para visualizar la fosa intercondilia. Le diremos al paciente que se ponga en decúbito prono. La podemos hacer tanto con Buki como sin Buki. Vamos a hacer en este caso con Buki. Esta radiografía servirá para visualizar el espacio que hay en la parte posterior del fémur, que es la fosa intercondilia. Le diremos al paciente que apoye la pierna aquí, haremos unos 30 grados de angulación de flexión de rodilla, 40 grados el tubo de rayos X en sentido distal, partiendo del cero, aquí, y centrando en el centro de la fosa intercondilia de la rodilla. Acabamos de ajustar el chasis con el tubo para que queden centrados y esta sería la proyección de fosa intercondilia, es decir, FIC de rodilla, en este caso izquierda. Seguimos con el fémur distal, vamos a quitar el soporte, le decimos al paciente que se ponga en decúbito supino. El fémur, como es una estructura larga, usaremos un chasis de 35 por 43 vertical, con la misma orientación que tiene el fémur.
Muy bien. Centramos el tubo con el chasis y como vamos a hacer el fémur distal, si dividimos el fémur en tres partes, centraremos en la parte superior del tercio distal del fémur, cogiendo en esta radiografía la parte articular de la rodilla y el tercio medial del fémur. Palpamos la rótula que nos quede en el centro del fémur y este sería el frente de fémur distal. Para hacer el lateral de fémur distal nos ponemos en decúbito lateral derecho, el paciente con la pierna estirada, colocamos la pierna por encima para que sea un perfil más estricto, flexionamos un poco la rodilla y el centraje igual. Tenemos el tubo ya centrado con el chasis, pues en la parte superior del tercio distal. En esta radiografía saldrá desde el tercio medial del fémur hasta la articulación de la rodilla. Seguimos con el fémur proximal, ponemos en decúbito supino, la pierna en extensión, ¿vale? En este caso, como vamos a hacer el fémur proximal tenemos el trocánter mayor, el cuello femoral y la cabeza femoral, y resulta que anatómicamente el trocánter mayor es más posterior que la cabeza del fémur. Para conseguir que el trocánter mayor esté a la misma altura de la cabeza del fémur, haremos una rotación interna de 15 grados de toda la extremidad. Así lo que conseguimos es que el fémur, la parte del trocánter y la cabeza estén a la misma altura y consigamos un frente estricto de la parte proximal del fémur. Ya tenemos centrado el tubo con el chasis, por lo tanto, lo único que tendremos que hacer es centrar en el cuello femoral, ¿vale? En el cuello femoral y cogeremos desde cresta ilíaca hasta el tercio, al final del tercio proximal del fémur. Esto sería el frente, luego tendremos la axial, haremos una flexión de rodilla de 45 grados, una flexión de cadera de 45 grados, una abducción y una rotación externa de 45 grados, de tal manera que tengamos una visualización lateral de la parte proximal del fémur. Centramos en el centro del cuello femoral, ajustamos la colimación y ya tendríamos la axial de fémur proximal. Para hacer la axial quirúrgica, vamos a poner el tubo en posición horizontal. Le diremos al paciente que se ponga la parte más externa posible. Cogeremos el chasis. Lo pondremos, colocaremos el chasis paralelo al cuello femoral. La pierna contralateral que no queremos visualizar la colocaremos en un soporte y centraremos aquí. En el cuello femoral, en este caso, de la pierna a radiografiar, que es la del lado derecho. El tubo de rayos X será perpendicular al chasis y perpendicular al cuello femoral. Ajustamos la colimación y ya tendríamos la axial quirúrgica, en este caso del lado derecho. Vale. Para hacer la pelvis, la zona anatómica de la pelvis, colocaremos el chasis en posición horizontal, 35 por 43, el centro del chasis que coincida con el centro del buki. Volvemos a la posición inicial del tubo de rayos X. La distancia metro, metro 20, perpendicular al buki y lo centramos ya el tubo con el buki, metemos el chasis y al igual que hicimos para la proyección de fémur proximal, para conseguir poner el trocánter mayor a la misma altura que la cabeza del fémur, haremos una rotación de toda la extremidad, rotación interna de unos 15 grados. Palparemos cresta ilíaca
ya que esta radiografía tiene que entrar desde la parte superior de las crestas ilíacas hasta el tercio proximal del fémur, por debajo del trocánter menor. Centramos en un punto medio de la pelvis, ajustamos la colimación y ya la tendríamos, ¿vale? Este sería el frente de pelvis. La siguiente proyección que vamos a realizar son las proyecciones de inlet y outlet de pelvis. Mantenemos la misma posición del paciente para realizar un frente de pelvis. Lo único que cambiaremos es la oblicuidad del tubo de rayos X. Para realizar el inlet de pelvis, lo que haremos es oblicuar el tubo de rayos X 30 grados, ¿vale? Partiendo del 0, fijamos en el goniómetro, 10, 20, 30 grados en sentido distal, en sentido caudal, ¿vale? Palpamos cresta ilíaca, miramos de centrar en un punto medio de la pelvis, ajustamos la colimación y como hemos oblicuado el tubo de rayos X ya no nos coincidirá el centro del tubo con el centro del chasis, por lo tanto hay que volverlo a centrar. Bajamos un poco el chasis, ahora sí que nos coincide. Esta sería la radiografía de inlet de pelvis, obtendremos una visión axial de los huesos del pubis, ¿vale? Veremos el agujero pélvico grande, redondo. Podemos visualizar diferentes tipos de fracturas y luxaciones si tienen desviación en sentido anterior o en sentido posterior. Luego tendremos la outlet de pelvis, partiendo de 0, hacemos 10, 20, 30 grados en sentido craneal, palpamos cresta, centramos en un punto medio de la pelvis y ahora tendremos que volver a centrar el chasis. Lo tenemos ya centrado. Aquí lo que visualizaremos, ¿vale?, serán los huesos obturadores en un frente estricto. Podemos visualizar si hay desviaciones de fracturas o luxaciones en sentido superior o inferior. Aquí ya no vemos el agujero pélvico, ¿vale?, porque quedan superpuestos los agujeros obturadores, y sería 30 grados en sentido craneal, ¿vale?, para el outlet de pelvis. Después tendremos las oblicuas de pelvis. Haremos las oblicuas posteriores del lado derecho y del lado izquierdo y miraremos a ver qué es lo que visualizamos en cada proyección, ¿vale? Hacemos primero la oblicua posterior derecha, quiere decir que la parte posterior derecha es la que estará en contacto con el buki. Nos ponemos un poquito más para allí, flexionamos la rodilla derecha, la otra en extensión, el brazo hacia arriba, le decimos que aquel brazo vaya con esta mano y al mismo tiempo que hacemos la abducción y el paciente se coloca en bloque en oblicua posterior derecha. En esta proyección de oblicua posterior derecha nos servirá para realizar la proyección alar del lado derecho, es decir, conseguimos visualizar un frente de la cresta ilíaca derecha, centrando en la cresta ilíaca derecha, y también nos servirá para obtener una visión de la obturatriz del lado izquierdo si centramos en el lado obturador del lado izquierdo. Y a su vez, esta misma posición del paciente nos servirá para visualizar la oblicua de la articulación sacroilíaca del lado izquierdo. Es decir, que la posición oblicua de pelvis de oblicua posterior derecha servirá para la alar derecha y para la obturatriz y sacroilíaca de la izquierda, del lado contrario. Si realizamos la oblicua posterior izquierda, el paciente un poquito más para aquí, flexionamos la pierna izquierda, la otra mano con la otra, al mismo tiempo que hacemos la abducción, miramos que las caderas estén a la misma altura que la cintura escapular, eso nos indicará que la columna estará recta, y en esta proyección visualizaremos la alar del lado izquierdo y la obturatriz y la sacroilíaca del lado derecho, ¿vale? Con la oblicua posterior izquierda visualizaremos la alar izquierda y el agujero obturador y la articulación sacroilíaca del lado derecho. Cambiaremos el chasis por un chasis de 24×30. Haremos la axial, la articulación sacroilíaca, le diremos al paciente que flexione las rodillas, flexión de rodillas, que junte los tobillos y que haga una abducción de las dos extremidades.
Como el sacro, el plano coronal del sacro tiene una ligera inclinación en sentido craneal, pues oblicuamos también el tubo de rayos X 20 grados en sentido craneal. De esta manera conseguimos que vaya más perpendicular al plano coronal del sacro. Centramos en el centro de las sacroiliacas. Como hemos oblicuado el tubo, acabamos de ajustar el tubo de rayos X con el chasis y ajustamos la colimación. Y ya tendríamos la axial bilateral de ambas articulaciones sacroiliacas.